Bueno, somos en este momento 29 personas. ¿Hay algún comentario antes de iniciar este taller, una modalidad, una variante de los talleres que hemos estado desarrollando? ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta o comentario? No, Vamos profe, a, todo bien. ¿no? Perfecto. Vamos a dividir el grupo somos 34. En este momento podremos dividirlo en 7 equipos, profesor. ¿Qué opinas? Sí, me parece bien, profesora. Dividirlos entre 7. Sí, correcto. Sí, gracias, profesor. Sí, nos vamos a dividir en salas, exactamente, que son el equivalente a los equipos. Entonces, voy a dividirlos, si están de acuerdo. ¿Alguien ha participado en este tipo de actividades en otras UEAs? Ustedes son de manera aleatoria asignados por Zoom a una sala particular y tienen que aceptar. Después ustedes tendrán un entorno eh, eh, cerrado, dijéramos, en los que ustedes, siendo parte de uno de esas salas o de uno de esos equipos, puede comunicarse entre sí, puede compartir pantalla y puede, por supuesto, abrir sus micrófonos sin que los demás equipos los escuchen, los escuchamos. Y también pueden hacer preguntas. En cualquier momento pueden salir de esa sala y hacer preguntas a los profesores para que si hay alguna duda ustedes puedan consultar. Bueno, la idea es dar un límite de tiempo. Vamos a resolver 2 ejercicios en este momento y vamos a resolver uno por uno. Entonces, antes de generar los equipos, les voy a proyectar el primer ejercicio. Sí, es este de aquí. Para que ustedes puedan hacer una captura de pantalla, por favor. Les voy a compartir. Todos estamos viendo este ejercicio. Este es el primero de los ejercicios propuestos para este taller. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les voy a pedir que realicen una captura de pantalla. Y en cuanto me indiquen, vamos a proceder a hacer la división de los asistentes. Somos 39 en este momento. Bueno, voy a dividirlos en 7 equipos, entonces, para que podamos trabajar. ¿Sí? ¿Un comentario? ¿Todo listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, en 15 minutos más nos reunimos en la sala general, por favor, para discutir las respuestas. Y ahí vamos a ver qué equipos tienen su participación del día de hoy y quienes, si no la tienen, hay otra oportunidad en el segundo ejercicio de esta sesión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Hasta dentro de 15 minutos. O antes, ¿no? Si hay alguna duda. Bueno, parece que ya estamos todos otra vez. ¿Sí? Profesor. ¿Estamos? Perdón, sí, profesor. Adelante, sí. Adelante, profesor. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, algún miembro del equipo 1 que nos diga sus respuestas. ¿Cómo sabemos qué equipo somos? Por el Ah, número de la sala. sí, la sala les asignó o bueno, puede ser, sí, exactamente, el número de la sala. Algún miembro de la sala 1 nos pueda Sí, decir. Ajá. nuestro resultado fue menos 66.6 kilojoules. Ok. Bueno, A ahora ver, del las equipo 2. preguntas, sí. Perdón. Son dos respuestas?
Equipo 1. Sí. O sea, ajá, ¿y cuáles son sus dos respuestas? Bueno, la primera es menos 31.9 kilojoules y bueno, la otra sí es menos 66.6 kilojoules. Ok, Ok, adelante, sí, por favor. bueno, igual sus dos respuestas, por favor, del equipo 2. ¿Alguno de ustedes? Sí, también igual fue menos 131.8 kilojoules y la otra menos 65.9. Vale, gracias. Igual del equipo 4, 3, perdón. Nosotros, creo que sí, nosotros somos del equipo 3. Ujú. Nos dio, bueno, menos 65.9 kilojoules. ¿En la segunda respuesta o en la primera? En la segunda, De acuerdo. Y en la primera, Menos 131.8 kilojoule por mol. ok, gracias. Vale, del equipo 4. Por favor, alguno de ustedes del equipo 4. La primera respuesta de saber cuál era el delta H combustión del C2H4, que era menos 1386.1, y la segunda nos dio menos, ay, menos 65.9. Ok, gracias. Bueno, ahora del equipo 5, por favor. Igual nos salió menos 65.9 kilojoules en la segunda. Ujú. Vale, ¿y en la primera? Es la combustión del C2H6. Es menos 131.8. En la Vale, del primera. equipo 6, por favor. Sí, gracias. En la primera nos sale de menos 131.8 kilojoules sobre mol Ajá. y en la segunda de menos 66.6 kilojoules. Entonces, vale, ya por último el equipo 7. Gracias. En la primera nos da menos 131.8 kilojoules y en la segunda menos 65.9 kilojoules. Kilojoules. Vale, de acuerdo. Bueno, pues precisamente las respuestas correctas eran menos 132 kilojoules y menos 7 por 10 a la 1 kilojoules, ¿no? Claro, considerando los redondeos y las cifras significativas, entonces la mayoría de los equipos obtuvo la respuesta correcta sin considerar los redondeos. Le voy a pedir a una persona que nos presente la solución que obtuvo su equipo. Bueno, el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, del equipo 6 nos podría presentar a Doris Cruz. Permítame, es que lo hicimos en un Paint.
Me permitiría tantito, es que mi compañero con el que le estábamos haciendo creo que no puede presentar. Y Ah, voy a ver si me puede compartir el archivo. mm, si no, permíteme, para agilizar esto, vamos a escoger otro equipo y otra persona. Del equipo 7, Leonardo Romero, ¿nos puedes presentar? Yo no tengo el archivo, pero un compañero lo hizo, no sé si él lo pueda presentar. Sí, nada más que si me permiten la autorización para compartir pantalla porque dice que no puedo. Ah, sí. Adelante, perdón. Sí. Gracias. Ahí voy. Ya está, compañero. Pues nos pedían el calor de combustión del H2, entonces de los datos que nos presentaban teníamos el calor de combustión del C2H4 y del C2H6. Entonces, como es de combustión, realizamos las ecuaciones de combustión de los elementos. Entonces, de la primera sería C2H4 más 3O2, reacciona como 2CO2 y H2. Del otro caso, en la parte, bueno, el punto B sería C2H6 más 7 medios de O2, reaccionan como 2 CO2 más el H2O. Y el último, el CH2 más un medio de O2, reaccionan como H2O líquido. Entonces, para poder obtener el calor de la reacción que tenemos al principio, que es C2H4 más H2, se reaccionan como C2H6, tenemos que ir eliminando los elementos de las reacciones para poder al final obtener esa ecuación. Entonces, de la primera, el calor de la primera reacción se queda así normal. La B la cambiamos al negativo y la C se queda así normal. Entonces, si sumamos A menos B más C, nos queda el calor de menos 131.8 kilojoules. Entonces, luego nos piden el calor específico del H2. Entonces, nos dan los litros, la temperatura y la presión. Entonces, ocupamos, como es un gas, la ley de los gases ideales que dice que PV es igual a nRT. De ahí despejamos N y nos queda que es PV sobre RT. Entonces, ya sustituimos y nos sale 0.5044 mol. Entonces, cuando lo redondeamos, como la atmósfera solo tiene una cifra significativa, entonces quedaría como 0.5 mol. Eso lo multiplicamos por el calor que tenemos, porque establecemos que si tenemos 0.5 mol de H2O, que equivalen a 1 mol de H2O, de acuerdo a la reacción, y eso equivale al calor total de la reacción, entonces solo lo multiplicamos y nos queda como menos 65.9 kilojoules, que es menos 66 kilojoules. Vale, sí, muy bien, muchas gracias, qué buena explicación. Solo si tengan presente, por ejemplo, las cifras significativas. En la primera suma, no sé, pudo haber sido ahí algo que se les fuera una cifra más. El resultado sería 132 exacto, pero como estamos utilizando cantidades que tienen un decimal, sería menos 132.0 kilojoules, ¿vale? Y sí, como mencionas en el cálculo del número de moles, pues es solo una cifra significativa por la presión atmosférica, pero también como el resultado tiene una sola cifra significativa, también tiene que tener una sola el cambio de entalpía. O sea, ese menos 66 kilojoules hay que redondearlo a una sola cifra, ¿no? Así. Sí, nos quedaría 70, o sea, 7 por 10 a la 1 kilojoule. Al redondear 66 a una sola cifra significativa. Sí, correcto.
Vale, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a presentar el segundo ejercicio. Lo estoy presentando. Para que puedan, por favor, tomar la captura de pantalla del siguiente ejercicio. Aquí está. Y voy a volver a dividir entonces el grupo en equipos. Bueno, antes de que se incluyan a sus salas, está bien que cuando ingresen a su sala, escojan a un miembro de su equipo, de su sala, que cuando nos volvamos a reunir todos, nos escriba en el chat, por ejemplo, equipo 1, solución, y pongan el número de la solución, ¿no? Por favor. Sí, esa observación es muy importante. Tiene razón, profesor. 7 equipos entonces de nuevo. Muy bien. De hecho, creo que tenemos la posibilidad de estar las mismas personas trabajando. Pues sí, sería una buena opción. Mejor, ¿verdad? Ok, bien, entonces los voy a volver a dividir en equipos, en salas. Y en 15 minutos máximo, ¿verdad? 50, 15 minutos vamos a dar para este ejercicio también. 52, entonces empezamos. Gracias. Y ya vamos siendo la mayoría. Por favor, a los miembros de cada equipo que les tocó escribir la respuesta, ¿podrían escribirla en el chat? Por ejemplo, equipo 1 y la respuesta, por favor. Bien, bien. Ahí la están escribiendo, gracias. Ok, por favor, falta el equipo 1, el equipo 6 y 7. Ya por último, algún miembro del equipo 6. Permítame, profe. Sí, ya las estamos escribiendo. Ok, gracias. Y del 7, por favor. Vale, pues muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, que a un miembro del equipo 3 nos presente su solución. Ustedes llegaron a la respuesta correcta. Entonces, por favor, nos puede presentar Yatsiri Onofre. Bueno, yo hice el archivo, no sé si lo puedo presentar yo ya que lo explique mi compañera. Sí, por favor, gracias. Sí, un momento, por favor.
¿Ya se puede ver? ¿Ya se ve? Sí. Bueno, nosotros primero balanceamos la ecuación y así sacamos los números de moles, que son los coeficientes estequiométricos. Ujú. De ahí, pues, multiplicamos los productos y los reactivos por la delta y sustituimos los valores, que es 3 mol por menos 285.8 kilojoules sobre mol, más 4 mol por el 0, que es ay, ¿cómo se llamaba? El dinitrógeno por menos 46, no, ajá, menos 2 mol por menos 46 puntos kilojoules sobre mol, más 3 mol por 81.56 kilojoules sobre mol. Y así hicimos toda la operación y nos salió que delta de hidrógeno es igual a menos 1009.48 kilojoules, que esto es igual a 1009.5 kilojoules. Vale, muy bien. Sí, muy bien cómo lo resolvieron y así su explicación muy bien. Solo tengan en cuenta, por ejemplo, las unidades. El cambio de entalpía, incluso lo tiene escrito dentro de los paréntesis, tienen kilojoules por mol, pero su respuesta solo pusieron kilojoules. Entonces, pues sí, siguen conservando, ¿no? Ah, bueno, pero sí están multiplicando por mol. Perdón, disculpen, sí, tienen razón. Ujú. Bueno, sí, sí, Solo ajá, sí, perdón. significa delta H, no es delta de hidrógeno, ¿verdad? Equipo 3. No se escuchó bien, pero bueno. Así que el delta H no es delta de hidrógeno, ¿verdad? Ah, sí, no, perdón. Ajá, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Sería la entalpía el cambio de entalpía en la reacción. Exactamente. Y si se mide a presión constante, ¿eso qué es? El calor de la reacción. Sí, el calor de la reacción, correcto. Le faltó solamente el cerito, ¿verdad? Ah, perdón, otra vez Sí, no se escuchó bien. le faltó un cerito, ¿verdad? Al delta H. Y para Un que fuera, cerito porque es sí. estándar. es estándar, es a una atmósfera de presión, correcto. Sí, porque esa presión constante, ¿de cuánto? De una atmósfera, correcto. ¿Y por qué Joule por mol? ¿Hay en este cálculo? 0 Joule. No se le escucha, maestra. Ay, qué mal, ¿por qué existe este 0 Joule sobre mol? ¿Qué significa? Este es de la delta H del nitrógeno Ah, diatómico. no, es que mi compañera se le olvidó ponerla acá, pero es kilojoules sobre mol, no es joule. Ajá, pero, ok, son kilojoules o joules, pero ¿por qué? ¿Nos podrían explicar? Bueno, es 0 porque el hidrógeno es gaseoso y es diatómico a condiciones de presión y temperatura estándar. Ajá, El nitrógeno. entonces, ¿por qué es 0? ¿Cómo se interpreta ese 0 para los elementos en sus estados estables a una atmósfera y 25 grados? ¿Es neutro? ¿Es neutro? Esa es una posibilidad. ¿Cuál es otra? ¿Que ya está en estado gaseoso? ¿Qué implica? El 0 kilojoule por mol. Que no absorbe ni libera energía. Sí, porque no tenemos que darle calor o esperar la liberación de calor de una sustancia del nitrógeno diatómico para formar gas, porque ya es gas en el estado estándar. Sí, correcto. Por eso no tenemos que dar energía ni obtener un 0. Esos estados estables. Sí, correcto. Muy bien. Gracias. Adelante.
Profesor, Perdón, profesora, ¿se escucha un poco bajo su micrófono? muy bajo, perdonen. Voy a poner más alto. Espero que eso mejore un poco. ¿Mejora un poco? Bueno, bueno. No, Suena como, se escucha como si estuviera lejos de la computadora. Y estoy aquí, está como a 15, a 10 centímetros o 5. Perdón por la señal del día de hoy. Pero, bueno, preguntaba qué pasaba con los demás equipos que también obtuvieron el resultado correcto, profesor. sí, bueno, los equipos que tengan el resultado correcto que está ahí en el chat ya escrito, pues tienen su participación hoy. Y también tenemos las listas de quiénes sean los miembros del equipo, entonces ustedes ya tienen participación del taller. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por su participación activa. Y bueno, tenemos más o menos media hora. Yo espero que me escuchen bien para el resto de la sesión. Quisiera empezar con el tema justamente de equilibrio químico, que es el tema de la siguiente unidad de nuestro curso. Entonces, voy a compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. No, de qué, gracias a todos. Bueno, quisiera empezar con esta exposición de algunos conceptos. Nosotros estamos familiarizados con algunas reacciones, o voy a decir procesos, que se encuentran en equilibrio. Por ejemplo, nosotros hemos visto lo que pasa cuando un vaso con agua se queda en una mesa, por ejemplo, durante algunas horas. Después de esas horas, ¿qué pasa con el volumen de agua que contiene? Todos lo hemos visto en algún momento, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Alguien me podría indicar? ¿Se evapora? Se evapora. Eso quiere decir que el volumen disminuye, ¿verdad? Y si se evapora, ¿qué es lo que le pasa al agua líquida? ¿Se convierte en gas? Exactamente, pasa del estado líquido al gaseoso. Entonces, se forma vapor. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros le pusiéramos un capelo o una campana aquí de vidrio como la que está presente en esta figura? ¿Qué esperaríamos? ¿Que el volumen del agua se mantuviera más o menos constante, o que estuviera fluctuando, o que estuviera disminuyendo todo el tiempo? ¿Qué esperaríamos? ¿Que estuviera constante? Y, esperaríamos que estuviera constante porque ahora ya no pueden fugarse esas moléculas de agua gaseosa que, por ejemplo, salen de la superficie hacia el estado gaseoso. No se pueden ir muy lejos. Y entonces estas moléculas de agua podrían chocar otra vez con la superficie del líquido y volver a integrarse a él. Sí, ¿verdad? Podría pasar eso. Bueno, en el momento en que la velocidad de evaporación iguala a la velocidad de condensación, sí, ¿verdad? Porque la condensación sería el paso de gas a líquido. En ese momento se establece un equilibrio. De estos dos procesos que son opuestos se igualan, en ese momento deja de cambiar el nivel de líquido dentro del vaso y también deja de cambiar el número de partículas gaseosas que están contenidas en este recipiente, bueno, dentro de esta tapa. Entonces, los equilibrios muchas veces se obtienen, sobre todo si hay gases involucrados, si tenemos sistemas cerrados, si no dejamos que se escape a la atmósfera parte del material. En ese momento puede haber un momento en que se igualen las velocidades de los procesos y se llega a un equilibrio. Este es un equilibrio físico. Pero, ¿qué pasa con el equilibrio en general? Que puede ser químico o físico. El equilibrio es dinámico. El estado de equilibrio es un estado dinámico donde las moléculas que salen
son cuando se igualan las velocidades, iguala la velocidad de las moléculas que regresan. Y si una molécula sale a la superficie, entra otra al líquido a la misma velocidad. Por eso el número de moléculas en la fase gaseosa es igual en todo momento, una vez alcanzado el equilibrio, y el número de moléculas en fase líquida es igual, y por eso el volumen ya no cambia. Pero es dinámico, o sea, no quiere decir que una vez que se estableció el equilibrio, ya todas las moléculas en rojo se quedan ahí, estáticas, flotando, pero estáticas, ya no se vuelven a incorporar, y que estas partículas o moléculas en azul ya no salgan a la fase gaseosa, sino que en realidad está habiendo un equilibrio dinámico continuamente, solo que por cada molécula que pasa a la fase condensada, otra pasa a la fase gaseosa. Y por eso parece que se mantiene constante su cantidad, tanto en fase gas como en fase líquida. Pero en realidad es un estado dinámico, el del equilibrio. Y cuando la reacción llega, bueno, la reacción, en este caso el proceso físico en general, estamos hablando del equilibrio en general, llega a esta condición de estado dinámico. Dice aquí que las velocidades se igualan, como hace un rato, y esto se establece en sistemas cerrados, particularmente importante cuando se generan gases. En una reacción química, específicamente, donde hemos visto que, por ejemplo, A más B se combinan los reactivos A más B para generar los productos C más D. Podríamos pensar que esta reacción puede llegar al equilibrio siempre y cuando ocurran dos reacciones simultáneas, más o menos como en el equilibrio de fases que vimos hace un momento. Y entonces, una de ellas es pues la que escribimos aquí. A reacciona con B para producir C y D. Y la otra es aquella que se produce cuando se van generando una cantidad particular determinada de los productos. Ellos pueden reaccionar entre sí para regenerar A y B. Y por lo tanto hay una reacción inversa posible. Existen dos reacciones simultáneas en el equilibrio químico, cuando se establece este equilibrio químico. Y cuando la velocidad de ambas reacciones, la que va hacia la derecha y la que va hacia la izquierda, se iguala, se alcanza el equilibrio químico. Y en ese momento las concentraciones de estas cuatro sustancias que están involucradas en la reacción química permanece constante a lo largo del tiempo. Las concentraciones de estos cuatro especies permanece constante a lo largo del tiempo. Entonces, en esta figurita vemos como si se parte de A y B como los reactivos y con cero, en el tiempo cero, tenemos cero concentración de los productos, pero tenemos ciertas concentraciones de los reactivos. Bueno, a lo largo del tiempo, cuando la reacción avanza hacia la derecha, que es la única que puede haber porque solo tenemos reactivos, se van consumiendo estos reactivos. Esta eje de las Y es la concentración de las especies y en el eje de las X el tiempo. Entonces, conforme pasa el tiempo, la concentración de los reactivos va decreciendo y miren cómo la concentración de los productos va aumentando hasta que llega un momento en el que ya no cambian ninguna de las concentraciones ni de reactivos ni de productos. Y en ese momento se considera que se ha alcanzado el equilibrio químico, porque las concentraciones de ellos ya no cambian, porque las velocidades se han igualado. Igual que pasaba en el vaso dentro del capelo, cuando las velocidades de evaporación y de condensación se igualan, entonces ya no cambian ni el número de moléculas en el gas, ni el volumen de líquido en el vaso. Entonces, algo importante es que cuando se alcanza el equilibrio químico, están presentes todas las especies, todas. Y por lo tanto, el concepto de reactivo limitante ya no tiene aplicación. Porque si recordamos, cuando habíamos considerado una reacción única a la derecha, bueno, decimos procede hasta que se termina el reactivo limitante, él se agota completamente y entonces solo quedan los productos y reactivo en exceso. Aquí quedan todos los reactivos y todos los productos. Todos están presentes porque se están interconvirtiendo a la misma velocidad en las dos reacciones simultáneas que están ocurriendo. ¿De acuerdo? Esto es algo muy interesante. Esto le pasa a muchas reacciones químicas y por lo tanto hay que considerar estas condiciones del equilibrio y sus características. Vamos a revisar estas
gráficas para el caso donde tenemos un solo reactivo, este gas, el N2O4, que se transforma en 2 moles, o sea, un mol de N2O4 se transforma en 2 moles, se disocia, se descompone en 2 moles de NO2. Entonces, con esta estequiometría. Bueno, entonces, aquí vemos cómo hay 3 gráficas. ¿Cuál sería la diferencia entre estas 3 gráficas? Quizá una diferencia es que en el tiempo cero, la concentración es 0, por ejemplo, para el N2O4, que es el reactivo en la primera gráfica, pero para el producto la concentración es alta. O sea, en esta primera gráfica se empieza con este sistema, o se trata de ver esta reacción química, pero iniciando desde el producto. O sea, N2O4 es el reactivo. Así que en este caso tendríamos, vamos a decir, atrapado el gas N2O4, no, NO2, perdón, el producto. Lo tendríamos atrapado y solamente él. Pero a lo largo del tiempo, su concentración empieza a decrecer, es algo extraño, ¿no? Pero en ese mismo recipiente cerrado se ve la obtención o se empieza a formar N2O4. No sé si me explico con estas gráficas. Partimos en tiempo cero solo de una cierta cantidad. Bueno, después de que se mantiene en ciertas condiciones, empieza a decrecer su concentración y empieza a aparecer N2O4, gaseoso. Se sigue decreciendo la concentración del producto. Y sigue creciendo la concentración. Bueno, producto escrito así como está. Para nosotros, estos son los reactivos y este es el producto. Pero en este primer caso partimos del producto, el producto es este, y se empieza a gastar, a desgastar para generar el reactivo de la reacción. Eso quiere decir que de las 2 reacciones, la que se está favoreciendo en ese caso, pues es esta, la inversa. Porque en ese momento este se considera el reactivo y este el producto. No sé si me explico. ¿Sí se entiende esta idea? ¿O es confuso que a veces es uno el reactivo y otro el producto? O sea, para la reacción de arriba, el reactivo es el N2O4 y el producto es el NO2. Pero para la reacción de abajo, el reactivo es el NO2 y el producto es el N2O4. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, pero vamos a dejarlo, si quieren le vamos a dejar como lo que dice arriba, el reactivo y el producto. Entonces hay producto, lo voy a borrar de aquí abajo. Bueno, el producto se está transformando en reactivo, porque solamente hay producto en este recipiente cerrado. ¿Qué pasa después de un tiempo? O sea, este sigue decreciendo en su concentración, el producto, el NO2. Y se sigue obteniendo más reactivo y más reactivo. Hasta que llega un momento, miren, aquí de hecho cambia el fondo de la gráfica, donde las concentraciones tanto del producto como del reactivo ya no cambiaron. En ese momento, se dice que se alcanza el equilibrio químico. Voy a ponerlo, perdón. Aquí. Se alcanza el equilibrio químico y a partir de ahí pasa el tiempo y ya no cambian las concentraciones. ¿De acuerdo? Esos son hechos experimentales, son reales. Lo vamos a ver un poco más adelante con números. Bueno, entonces aquí se inicia solo con el producto de esta reacción. ¿Cómo podemos interpretar lo que pasa en las otras 2 gráficas? De acuerdo con lo que discutimos en la primera. ¿Qué pasa en la segunda gráfica? ¿Con qué iniciamos? Con el N2O4. Ajá, ¿qué es el reactivo? Exactamente, perdón. Acá se inicia solo con el reactivo N2O4, correcto. ¿Y qué va pasando a lo largo del tiempo?
Va aumentando el NO2. Sí, exacto, va aumentando, estaba en 0 y va aumentando el NO2 lentamente hasta que, ¿qué pasa ya en esta región? Donde están estas dos curvas paralelas. Ya están en equilibrio, ¿no? Ya está en equilibrio, exactamente, perdón porque está saltando aquí aquí está, exactamente, ya está en equilibrio. Y ya no cambian las concentraciones a lo largo del tiempo. Bueno, en el tercer caso, ¿de quién partimos? A tiempo cero, ¿qué existe? Si están de acuerdo, existen los dos mezclados en un tubo, vamos a decir cerrado, porque son gases y queremos que se establezca el equilibrio. Entonces, en ciertas condiciones, ellos dos están presentes en ciertas cantidades y concentraciones, pero a lo largo del tiempo alcanzan el equilibrio de todos modos. Entonces, el equilibrio químico, voy a poner aquí, reactivo y producto. El equilibrio químico, como conclusión de estas gráficas, se alcanza desde los reactivos solos, desde los productos solos, o desde una mezcla de reactivos y productos. De todos modos, a lo largo del tiempo, veremos que las concentraciones de estas especies, productos y reactivos, ya no cambian. Y empezamos en 3 condiciones distintas, y de todos modos alcanzamos el equilibrio. Eso fue algo que experimentalmente llamó la atención de los investigadores. En su época, vamos a ver cuáles fueron sus resultados. Estas son las gráficas que vimos hace un momento. Esta es la reacción química balanceada, también que vimos hace un rato. Y cuando estos investigadores, vamos a ver más adelante sus conclusiones, cuando ellos hacían sus mezclas de estos gases, tenían una concentración inicial, miren, molar, que se ejemplifica aquí con estos corchetes cuadrados, concentración molar, es decir, mol de soluto sobre litro de solución. Estas son sus concentraciones de gases. Miren, empezaron con 0 NO2, es decir, con 0 producto y solamente reactivo, N2 o 4. En estos 3 casos tenían mezclas de reactivo y producto, y en el último caso solamente tenían el producto, pero no reactivo. Entonces, bueno, estas son las concentraciones del inicio. Las concentraciones al equilibrio, es decir, una vez que dejaron suficiente tiempo evolucionar el sistema para que la reacción se llevara a cabo y las concentraciones ya no cambiaran, estos son los valores que obtuvieron del producto y del reactivo. Ellos no entendían o no sabían por qué sucedían estas cosas y empezaron a hacer algún arreglo algebraico de estos valores. Por ejemplo, hicieron cocientes de la concentración del reactivo y del producto, y miren, estos son los valores de los cocientes, que son pues más o menos se acercan, pero este no, por ejemplo. Pero cuando utilizaron los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada, miren lo que encontraron estos investigadores. Más adelante les voy a mencionar quiénes son. NO2, la concentración del NO2, pero al cuadrado, porque su coeficiente es un 2, elevaron al cuadrado esta concentración molar. Y en el denominador está la concentración molar del reactivo elevado a la 1. Y miren lo que obtuvieron, 465 por eso a la menos 3, 66, 460, 460, 63. O sea, esto fue impresionante. Y se lograba siempre y cuando este valor se mantenía constante, siempre y cuando la temperatura se mantuviera constante en esta reacción química. Y entonces observaron que estas características se observaban en todas las reacciones que alcanzaban el equilibrio. Siempre el arreglo de las concentraciones molares elevadas al coeficiente estequiométrico de los productos y divididas por las concentraciones de los reactivos elevados al coeficiente estequiométrico, siempre eso les daba una constante, mientras la temperatura lo fuera. Entonces, a esta constante le llamaron constante de equilibrio, y entonces se dieron cuenta que se podía obtener cuando tenía la concentración molar del producto elevado al coeficiente estequiométrico
mientras tenían las concentraciones de equilibrio, y dividido por la concentración del reactivo, también elevado al coeficiente, mientras esta concentración fuera la del equilibrio. Y obtuvieron la constante de 4.63 por 10 a la menos 3, que fue el valor que vimos tabulado hace un rato. Y lo pudieron generalizar después a cuando tenemos ahora 2 reactivos y 2 productos. La constante de equilibrio se puede encontrar como el producto de las concentraciones molares de los productos elevados al coeficiente estequiométrico, divididas por las concentraciones molares de los reactivos elevados al coeficiente estequiométrico. A esto se le llamó ley de acción de masas. Y esta constante es así mientras la temperatura se mantenga constante. O sea, es un valor que depende de la temperatura de la reacción. 1864 por científicos noruegos Cato Maximilian Guldberg y Peter Bach. ¿Qué les parece? Interesante esto porque nos va a dar ahora una dimensión importantísima con aplicaciones económicas y prácticas muy importantes. Saber que una reacción alcanza el equilibrio nos da información importante para poder nosotros conocer las cantidades que vamos a obtener reales de cada producto o beneficiar a algunos de los reactivos o productos que nos interesen. Porque como todas las especies están presentes, podemos nosotros desbalancear estos equilibrios para obtener el reactivo o el producto que nos interese o el más costeable en un proceso químico. Eso es algo importante, económica y prácticamente hablando. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí hay algún comentario. ¿No? Más o menos bien. En cuanto a equilibrio, a veces, bueno, usualmente se entiende como que las dos cantidades, bueno, que los dos, que son como, bueno, que estén en las mismas cantidades, ¿no? Pero aquí creo que no es así, sino que es de que dejen de que se mantengan en una cantidad constante, aunque no sean iguales. Lo que se debe mantener igual es el cociente de ellos elevados al coeficiente estequiométrico. Eso es lo que se mantiene constante. Pero, por ejemplo, para decir que la reacción está en equilibrio. Ajá. Es que las dos partes estén que el reactivo y el producto estén en la misma cantidad o que dejen de variar. Pues que dejen de variar. Entonces las cantidades como tal no son tan relevantes. Las cantidades no, sino su arreglo. O sea, su cociente elevado al coeficiente estequiométrico. Eso es lo que debe permanecer constante. Mira, por ejemplo, aquí, el NO2, no había NO2, que era el producto de esta reacción. Se empezó con el reactivo. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio, pues depende de las concentraciones iniciales que teníamos. 670. Del reactivo, terminó a 1.640, o sea, se desgastó. El producto, entonces se generó una cierta concentración. Bueno, en los siguientes 3 experimentos, mira, hay, por ejemplo, en este caso hay mucho producto. Aquí hay respecto al producto y las cantidades se arreglan de tal manera, de una manera muy extraña entre sí. Estas casi se igualan, mira, las de arriba no son tan parecidas. Bueno, no las de abajo tampoco. Este es punto 448.0457. O sea, estas pueden variar. De hecho, siempre es mayor la cantidad de N2O4, la de reactivo. Pero eso quiere decir que a esta temperatura, bueno, pues se generará más. Estas cantidades van a estar variando en el tiempo hasta que se alcance el equilibrio. Y una vez que se alcanzó, estas cantidades pues están variando. Y estas de aquellas son las que se obtienen al equilibrio. Estas ya no cambian. Y su arreglo siempre es igual a una constante, pero no su arreglo cualquiera. El cociente cualquiera de ellas no es una constante.
pero cuando los elevamos a sus coeficientes estequiométricos, ahí sí se convierten en constante. Entonces, los equilibrios son tal que se alcanzan siempre y cuando tengamos una temperatura fija y un arreglo, un cociente de las concentraciones molares de estas especies elevadas al cociente estequiométrico que nos dé siempre el mismo valor. A eso se le llamaría entonces constante de equilibrio. Ok, gracias. Pues de este modo, y yo creo que con los ejercicios va a quedar más claro lo que acabo de decir, porque de la magnitud de la constante de equilibrio vamos a saber estas características adicionales. Espero que esto se vaya aclarando con el transcurso de los ejercicios. Porque cuando la constante de equilibrio es 1 en el equilibrio, lo que se favorece son los productos. Entonces ahí se tiene que arreglar todo de tal manera que la cantidad de estos productos sea mayor que la de los reactivos. Pero si la constante es mucho menor a 1, pasa hay más reactivos que productos en el equilibrio. Cuando las constantes son cercanas a 1 o por lo menos de un orden ya más manejable, voy a decir, vamos a ver a qué me refiero con manejable. Entonces la cantidad de productos reactivos es más o menos el mismo. Esta es entonces la ley de acción de masas encontrada por los investigadores noruegos y vamos a ver entonces qué pasa con la constante de equilibrio. Productos reactivos o los dos en la misma proporción. ¿Ustedes qué opinan? Profe, perdón, es que se perdió el audio. En este caso, si la constante de equilibrio tiene este valor 2.6 por 10 a la 40, ¿qué esperaríamos? ¿Que estuvieran favorecidos los productos, los reactivos o productos y reactivos más o menos en la misma cantidad cuando se alcanza el equilibrio? Los productos. Fuertemente los productos. Y en este caso, 1.8 por 10 a la menos 6. Los reactivos. Sí, porque es mucho menor a 1, ¿sí? Y en el caso de 1.3. ¿Productos? Pues más o menos en la misma magnitud. Vamos a ver cuando es, entonces por eso a la 40 hay muchos productos respecto a los reactivos. Cuando es 1.8 por eso a la menos 6, hay más reactivos que productos ya que se alcanzó el equilibrio. No para alcanzarlo, sino una vez que se alcanzó, hay más reactivos que productos. Pero cuando la constante es cercana a 1, pues hay más o menos la misma cantidad de reactivos que de productos. Ninguno de los dos prevalece. ¿De acuerdo? Eso es mientras la temperatura sea constante, estas constantes no van a cambiar y sus magnitudes nos indican qué relación hay entre productos y reactivos en una reacción química cuando ya se alcanzó el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si la constante es grande, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador y en el numerador tenemos productos, ¿no? Concentraciones de productos elevadas al coeficiente estequiométrico. Es decir, que si la K es grande es porque tenemos una gran cantidad de productos respecto a los reactivos. ¿Sí, no? Que es el caso del 2.6 por 10 a la 40. Mucho, pero mucho más cantidad de productos que de reactivos. ¿Qué pasa si la K es menor, mucho menor a 1? Quiere decir que entonces la cantidad de los reactivos que están en el denominador es mayor que la de los productos. Y entonces esta constante es muy pequeñita. Tenemos mucho más reactivo, o sea, un denominador muy grande respecto a los productos, que en este caso serían en cantidad, concentración muy pequeña. Y entonces tenemos el caso del 1.8 por 10 a la menos 6, donde hay una gran cantidad de reactivos respecto a los productos cuando se alcanzó el equilibrio. Pero si más o menos numerador y denominador son parecidos, entonces esta constante más o menos es igual a 1. Y entonces quiere decir que la cantidad de reactivos y productos generados en el equilibrio es muy parecida. ¿De acuerdo?
¿Esto cómo se ve en las gráficas? Bueno, cuando ya se alcanzó el equilibrio, si la cantidad de productos es mayor que la de reactivos, la constante de equilibrio es muy grande. Cuando ya se alcanzó el equilibrio en la segunda gráfica y los reactivos, la concentración de reactivos supera la de los productos en esta cantidad, quiere decir que la casa es muy pequeña porque los reactivos van en el denominador, en la ecuación de la constante de equilibrio. Y cuando productos y reactivos más o menos están en la misma concentración, pues estas dos ramas están muy cercanas entre sí y tenemos constantes cercanas a 1. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Es razonable? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, otra vez, miren aquí, hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso a 298 Kelvin. Forman equilibrio. Aquí está doble flecha, con una forma alterna de cómo vamos a ver representado el equilibrio. Forma 2 moles de cloruro de hidrógeno con una constante de equilibrio de 2.5 por 10 a la 33. Entonces, ¿de quién habrá más cuando se alcanza el equilibrio? ¿De los productos o el producto o los reactivos? Los productos. Sí, por eso dice que la reacción está muy desplazada a la derecha cuando se alcanza el equilibrio. En el segundo caso, cuando tenemos una constante a 698 Kelvin de 55, ese es el caso de la reacción del hidrógeno gaseoso con el yodo gaseoso para dar yoduro de hidrógeno. Aquí dice que la reacción está desplazada hacia los productos, pero no muy desplazada, sino solo desplazada. ¿Por qué? Porque esta constante es mayor a 1. Hay más productos que reactivos, pero no en gran desproporción, como la ecuación de arriba. Y en el caso tercero, nitrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso entra en equilibrio para formar monóxido de nitrógeno gaseoso a 298 Kelvin. Y tiene una constante de equilibrio de 5.3 por 10 a la menos 31. ¿De cuál habrá más? ¿De qué especies habrá más? ¿De los reactivos o de los productos cuando tenemos esta constante de equilibrio tan pequeña? Sin duda hacia los reactivos, ¿no? O sea, prácticamente ellos se quedan así como tal. Está desplazada hacia la izquierda, prácticamente se queda nitrógeno y oxígeno mezclados en el recipiente cerrado y hay un poquitito monóxido de nitrógeno por esta reacción, por esta constante. ¿De acuerdo? Esto es cierto en el equilibrio. Bueno, permítanme hablarles entonces de los equilibrios homogéneos que se observan cuando todas las especies reactivas se encuentran en el mismo estado de agregación, por ejemplo, todas disueltas en agua o todas gaseosas. Por ejemplo, vamos a ver que en el caso del centro, bueno, de la primera reacción, perdón, podemos nosotros escribir la constante de equilibrio en términos de las concentraciones de los productos, que es el ion, ¿no? El ion elevados a la 1, porque esta ecuación está balanceada, bueno, también que se mantenga la conservación de la materia, y de cargas, porque si el reactivo es neutro, la suma de las cargas de los debe ser 0. Entonces, más 1 menos 1 nos da 0. El balance material es un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Entonces tenemos conservación de la materia y en este caso hay conservación de la carga. Finalmente les voy a dar la ecuación de la constante de equilibrio, pero en términos de la concentración molar, por eso se llama Kc para la ecuación de abajo. Bueno, ¿alguien me podría decir cómo se escribiría? Y con eso termino la presentación de este día. ¿Cómo nos quedaría la Kc escrita para la ecuación de abajo? Que es un equilibrio homogéneo, ¿verdad? Kc es igual a... ¿Por qué Kc? Porque lo vamos a escribir en términos de concentraciones molares. Cociente de dos cantidades. Sería
NO2 al cuadrado. Concentración, exactamente, molar de NO2, exacto, al cuadrado, muy bien. ¿De dónde viene el cuadrado? ¿Este cuadrado? De este 2. Sí, correcto. Dividida por La concentración de N2O4. correcto, es productos entre reactivos, concentraciones molares de productos entre reactivos elevados al coeficiente estequiométrico. Sí, porque esta ecuación debe estar balanceada antes de que nosotros anotemos estos coeficientes como si fueran las potencias de estas concentraciones. Los unos no se escriben, yo lo estoy escribiendo aquí solo por ejemplificarlo. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí esta presentación, lo voy a poner de forma bonita, ahí está. Y el próximo lunes, no, el viernes, profesor, tenemos nuestro taller. Sí, el viernes igual a la hora de la clase, como la semana pasada, tendremos un taller. Les voy a presentar algunos ejercicios con respecto al tema de equilibrio. Entonces, quienes puedan estar, pues bienvenidos. Y si no, pues igual la clase se graba como la vez pasada. Perfecto. Pues muchas gracias entonces a todos por su Profe, participación del día de hoy. ¿Qué les pareció el taller? ¿Les gustó? Mucha adrenalina. Mucha adrenalina, Profe, sí. me Eso gustó. es lo que... Pero ¿fue interesante o qué opinan? ¿Les gustaría volver a tener un taller así en las unidades sucesivas? ¿Sí? ¿O lo van a pensar? lo vamos a pensar. Lo van a Vamos a pensar. pensar. Perfecto, muy bien. Pues que pasen felices fiestas, que viva México. Trabajemos para que México sea grande. Entonces, que la pasen muy bien. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profesora. Profesora, igualmente. Cuídense, que estén muy bien.